¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes a través de esta plataforma digital. Y hoy quiero contarles sobre un acontecimiento editorial que ha ocurrido en Arequipa. El gran cronista Julio Villanueva Chan, fundador de la revista Etiqueta Negra, bueno, gran cronista, gran amigo, estuvo en Arequipa un buen tiempo para contar la historia de 5 personajes arequipeños, gracias al apoyo de la Universidad Continental, y han publicado esta hermosa caja de cuadernos. Son 5 libros, 5 personajes que Julio con los cuales ha conversado varias horas y ha recogido la crónica de personajes, los retratos breves sobre, por ejemplo, Asael Paz Aliaga. Él es un científico, inventor de las píldoras de rocoto para prevenir la gastritis. También Luisa Macedo, una vulcanóloga muy apasionada, además, directora del IGP en Arequipa y docente, además. El niño hormiguero, le dicen a Facundo Manrique. Él es un niño que logró implantar una política pública en Arequipa, que no se utilicen vinifán, plástico para forrar los libros y cuadernos, porque eso daña el ambiente. También está la escritora, claro, la mujer orquesta, la escritora orquesta. ¿Por qué? Porque Zoila Vega Salvatierra fue director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa y además es escritora, ganó el premio de novela breve del Banco Central de Reserva. Esa es su historia. Y el botánico Daniel Montesinos. Daniel Montesinos, quien ha descubierto hasta el momento 30 plantas en el sur del país, bueno, en todo el Perú en realidad, y que además cuenta la historia de que la flor emblemática de Arequipa no es el texaus, sino el caguato. Bueno, esos detalles nosotros lo contamos en una nota que le hicimos en el diario El Pueblo, pero Julio Villanueva destaca su trayectoria, sus pasiones, como que toca, que también es un baterista, ¿no? Que actualmente también está Daniel Montesinos radicando en Alemania, trabajando en el Jardín Botánico de Berlín. Julio Villanueva Chan resume este libro, esta caja de cuadernos, como bien la describe, que es una edición hermosa, es un objeto de colección, es un objeto de colección que la Universidad Continental ha hecho posible, que estará en bibliotecas y estará en los colegios, no va a salir a la venta, porque es una edición, digamos, que busca rescatar la historia de estos personajes y que estará al alcance del público, sobre todo de colegios y en las bibliotecas. Julio Villanueva Chan indica lo siguiente, claro, el libro se llama No se nace en vano al pie de un volcán, título de esta caja de cuadernos que debemos a un verso del poeta Jorge Polar. Y es un reconocimiento a 5 ciudadanos y ciudadanas de Arequipa, de quienes tratan estas historias. Es una apuesta de la Universidad Continental por el bien común en una ciudad cuya historia, naturaleza y carácter conservan un magnetismo para quienes aún no tienen la fortuna de vivir allí. Se trata de 5 retratos breves, escritos tras horas de conversaciones con un científico, una vulcanóloga, una escritora y musicóloga, un botánico y un niño. Nos cuenta Julio Villanueva Chan en esta tarjeta de presentación, donde están también el breve resumen de cada uno de los personajes, y también está, por supuesto, el agradecimiento a quienes hicieron posible, por supuesto, este libro. Gracias a ustedes, dice Julio Villanueva Chan. Los libros no son partos en solitario. No hubiera escrito estos cuadernos, dice Julio, sin la intuición original de Karen Ova, a quien siempre saludamos, ni la confianza definitiva del Centro Cultural de la Universidad Continental. No me hubiera orientado en Arequipa sin la brújula de Jorge Turpo, quien me acompañó a elegir a las personas protagonistas y me cuidó cuando quedé encerrado allí en la pandemia. Pero sobre todo no hubiera podido imaginar estos cuadernos sin Luisa Macedo, Facundo Manrique Monti, Mamá y Papá, Daniel Montesinos, Asael Paz y Zoila Vega Salvatierra, a quienes elegí no solo por la maestría en lo que hacen, sino por el don de hacernos
más disfrutable esta vida con sus actos de ciencia, cultura y ciudadanía. Estas historias las dedico a la memoria de mi hermano Javier Villanueva Cham. Vaya el homenaje al recuerdo de Javier. Lo firma Julio Villanueva Cham, cronista, Capricornio, él es capricorniano, fundador de la revista Etiqueta Negra. Es una edición formidable, la edición realmente es un libro de colección, un objeto de colección como deberían ser, o a donde deberíamos apuntar digamos, en las editoriales, para que estos libros, además de no adornar simplemente una mesa, sirvan para leerlos, disfrutarlos en familia, que es lo que todos queremos. Y estas historias son para eso. Yo quiero compartir con ustedes la parte del perfil, o el perfil que ha hecho Julio sobre don Asael Paz Aliaga, ¿no? Médico, científico, el descubridor, el que hizo las propiedades o le dio relevancia a las propiedades del rocoto para prevenir la gastritis. Julio lo ha titulado El doctor antioxidante. ¿Por qué? Porque también hace investigaciones sobre la oxidación, ¿no? De hecho, va a sacar un test para medir la oxidación en el cuerpo de las personas y así prevenir o ayudar en el tratamiento de enfermedades. Es un doctor que trabaja en la Universidad Nacional de San Agustín. Ganó el premio de medicina Hipólito Unanue en su momento. El doctor antioxidante. Vamos a darle lectura. Él es el doctor Asael Paz Aliaga. En el principio fue el hielo. Le gustaban las raspadillas y ver a su padre devorarlas. Asael Paz masticaba un hielo inundado por un jarabe de fruta, como un iceberg de fresa derritiéndose en su boca. Fue en tercero de secundaria cuando lo inquietaron el hielo y la química, y le dijo a su padre que quería armar un laboratorio. Vio tanta insistencia en mi inquietud que me dijo que usara el baño de visitas. Un compañero del colegio La Salle, llamado Hans Peso, recordaba que cuando salían de clases acompañaba a Paz a la botica del pueblo a comprar sus tubos de ensayo. A los 12 años, en ese laboratorio de químico precoz, en el baño del segundo piso, Asael Paz fabricó hielo. La revista Mecánica Popular era su manual de instrucciones, una cubeta de metal con agua hervida, un serpentín de cobre, barras de cloruro de amonio, ese gas de amoníaco que huele feo y se usaba para teñir el pelo, una cepilladora de hielo. Así inauguró su primer laboratorio. Goloso de experimentos, el chico de las raspadillas también fabricaría unos jabones de lavar ropa que regalaba a las amigas de su madre, jabones a los que bañaba con esencias de lavanda o de manzana. Décadas después, en su laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad San Agustín de Arequipa, el doctor Paz ensaya una cápsula de rocoto del que extrae una sustancia que nos previene contra la úlcera y la gastritis, una nueva especie farmacéutica contra la anemia, un test para saber cuán oxidados vivimos. Fabricar el hielo para raspadillas fue su primera aventura en un laboratorio. Hoy, en sus clases de biofísica, Asael Paz no prepara raspadillas, pero se dedica 1 hora a hablar sobre las bondades del hielo en tiempos en que por el aumento de la temperatura, la Antártida pierde cada año tanto como para llenar 47 millones de piscinas olímpicas. Cuando se le advierte que habrá preguntas personales, Asael Paz pregunta si debe encender el polígrafo, esa máquina que usan los investigadores policiales en sus interrogatorios para detectar si alguien miente. Él usa el polígrafo para extraer señales eléctricas de los órganos que estudia. Es un doctor en fisiología, un investigador científico del cuerpo, alguien que sabe qué signos vitales nos delatan cuando mentimos, un maestro que puede explicar la anatomía de la crucifixión de Cristo, por qué nos mareamos en un barco o qué ocurre en los vasos sanguíneos al comer un ceviche. El chico de las raspadillas nos traduce un derrame cerebral, el Alzheimer, la obesidad, un ataque cardíaco, la hepatitis, todos los cánceres y los verbos orinar y defecar. Es un científico que más que curar, investiga.
Desde su laboratorio, ensaya soluciones que servirán al mundo para combatir una anemia o un líquido que mata los virus al desaguar un retrete o un gas pimienta para defendernos. Sus estudiantes lo ven acelerar y desacelerar los latidos del corazón de una rata o manipulando el riñón de un conejo hasta hacerlo orinar lentamente. Aunque casi todos los premios Nobel de Medicina se han basado en algún tipo de sacrificio animal, escribió Robert Katz, ningún otro animal ha hecho una mayor contribución médica a la humanidad que los ratones. El doctor Paz los observa entre la compasión y el agradecimiento y los cuida como unas criaturas que va a sacrificar para un fin superior. Un comité de ética de la universidad supervisa que sus experimentos eviten cualquier sufrimiento. Ustedes estudian una carrera que maneja la vida, advierte a sus estudiantes en la primera clase. No se vayan a creer dioses. El niño que aprendía del hielo acaba de cumplir 50 años de maestro. Ustedes tienen que estar convencidos de que nacieron para servir, continúa, y que para servir hay que saber. Asael Paz disfruta enseñar gastroenterología y del sistema nervioso, pero su placer superlativo es dar clases sobre el corazón y el riñón. Su hija, una futura médica que también quiere ser maestra, coincide con papá. No quiere despedirse de un enfermo sin entregarle el diagnóstico más justo. Quiere escarbar hasta el origen de una patología y no resignarse a diagnosticar en 15 minutos hasta el turno de un próximo paciente. A la misma edad de su hija, el padre no se imaginaba en una sala de operaciones. No me sentía bien al ver tanto dolor en el hospital, dice. Cuando se lo increpaban, el joven Asael Paz respondía: estudio medicina para entender qué significa estar vivo. El chico que sabía del hielo aún no acaba de entenderlo. Uno de sus maestros fue el doctor Llosa García, un médico clínico a quien recuerda casi como un clarividente. Te iba observando cómo caminabas cuando entrabas al consultorio, dice Paz. Te veía los ojos, el pelo, y ya iba intuyendo un diagnóstico. Llosa García preguntaba lo que había que preguntar: la salud del padre y de la madre. Auscultaba el estado mental, pero posaba más su atención en síntomas inadvertidos, esos fantasmas que no aparecen en los resultados de laboratorios. El inventor de raspadillas solo cree en una medicina que no divide cuerpo y alma. Si estás mal del corazón, puede que también sufras estrés y depresión. Si tienes muy mal un riñón, puede que estés pensando en la muerte. Es un arte de acompañar, de hablar o de callar en el momento justo. Y cuando se habla, no decirlo como si te estuvieran siempre interrumpiendo. Dice Henry March, un neurocirujano jubilado y hombre acostumbrado a dar malas noticias: sospecho que la mayoría de los médicos no somos conscientes de lo terriblemente malos que somos hablando con los pacientes. Lo dice después de que su médico le comunicara un cáncer a la próstata. Si los médicos sintieran lo que sienten sus pacientes, no podrían trabajar, advierte Marsh. A mí me gustan más la compasión y la amabilidad que la empatía. Asael Paz está de acuerdo con él en lo esencial y sabe que pronto la inteligencia artificial producirá robots médicos que darán el diagnóstico con más precisión, pero aún menos trato con el ser humano. Hay una escasez de médicos y demasiada gente esperando atención. Entonces viviremos la ilusión de que los robots nos ayudarán a estar menos solos y más atendidos. Paz, un creyente en tomografías, resonancias y análisis de sangre, admira a los médicos que no se exceden en las pruebas de laboratorio. Nos permiten hacer un diagnóstico exacto, pero jamás hay que apartarnos del ojo clínico, advierte, como un tributo a su maestro clarividente. Una maestría que también le debe al doctor Carlos Monge, el investigador que más admiró en su juventud. El chico de las raspadillas lo conoció en una situación al ras del suelo, como se conoce a los héroes de carne y hueso, cuando Monge destapaba el desagüe de un lavado. Se le había roto un termómetro y el mercurio
escapaba por la tubería con la velocidad de los líquidos para escurrirse. Monje, con precisión quirúrgica y cuidado extremo, extrajo cada gota de mercurio y las devolvió a una botella. Ese acto mínimo me acabó convenciendo de que debía trabajar con él. Paz tenía 24 años. Su primer recuerdo de un rocoto es ver a su padre masticándolo. Mi madre lo olía y se desmayaba, dice Asael Paz. Era insoportable para ella. Mamá, secretaria ejecutiva de una compañía cervecera, estornudaba. Papá, poeta y pintor, se lo comía con pepas. Cuando era estudiante de medicina, Asael Paz recordaba que su padre, a pesar de haber comido tanto ají, no había sufrido de gastritis y que su madre, casi alérgica al rocoto, visitaba el hospital por sufrir de úlcera crónica. Como un homenaje a ella, se propuso investigar sus efectos en la gente, investigar el contradictorio efecto familiar del Capsaicin pubensis que el científico había sembrado en su jardín. El rocoto, una semilla que contiene capsaicina, esa sustancia fitoquímica que gusta tanto como duele, andaba bajo su microscopio. Asael Paz visitó decenas de restaurantes y picanterías de Arequipa para encuestar a gente que sufría del gusto por ese ají sospechoso de irritar los intestinos y el recto. Hallaron que, como el señor Paz, una mayoría que comía rocoto todos los días no era víctima de gastritis. Habían diseccionado ratones con úlceras a los que antes habían alimentado con capsaicina y confirmaron que protegía su mucosa gástrica. Como un detective del rocoto, junto a dos químicos, descubrió que mientras más tiempo se almacenaba, incrementaba su picor y con ello el poder de la capsaicina. El doctor Paz ganó con este estudio el primer premio que la Fundación Hipólito Unanue concede a un científico de su especialidad. Un laboratorio transnacional que produce fármacos para veterinarios le ofreció comprarle su futura fórmula de cápsulas de rocoto. Asael Paz prefiere que los créditos sean para la Universidad Nacional de San Agustín. Solo tiene que ganar un financiamiento que le permita demostrar con cientos de personas que las cápsulas de capsaicina previenen y curan de gastritis y úlceras como a su padre, ese poeta que molía el rocoto en un batán. Cuando el científico Asael Paz se va de su laboratorio, se convierte en carpintero, mecánico y músico, alguien que en su taller ha fabricado su propia batería para tocar a los Beach Boys, o canciones que él mismo silba y compone a veces mientras duerme. El objeto más vistoso que he hecho es el techo de metal de mi garage, dice quien solía observar alas de moscas y células sanguíneas en un microscopio. Ese objeto donde a los 13 años inauguró su apetito por la precisión científica. De adolescente, encerrado en ese taller, Paz se fabricó unas sillas voladoras con motores de 3 voltios para que su hermana paseara sus muñecas. Cuando tenía 15 años, el hermano menor de su padre lo llevó a una fábrica de piezas de tractores agrícolas. Entré y vi todas esas máquinas y me dije, Dios mío, qué belleza. Su nombre bíblico y su apellido pacifista, Asael Paz, anticipan unas ganas de entender el universo. Cuando ingresó a la universidad, lideró una banda de rock que llamó Los Cuantos. Pensaba en la teoría cuántica de Max Planck cuando la llamé así. El chico que esculpía el hielo es un científico capaz de producir música con cañerías. Visitar su taller es confundir al fisiólogo con un ingeniero mecánico o el próspero dueño de una gran carpintería. Asael Paz, quien conserva los 10 dedos con los que ha armado sus propios muebles, los mismos con los que toca guitarra y batería, se protege con lentes de policarbonato y guantes de hule para soldar, una máscara antipolvo, aspiradoras, alambres y lupas con 40 veces de aumento. Ha equipado su taller como un arsenal para resolver problemas. Tiene 7 tipos de martillos, desde el que usan los latoneros y los que sirven para clavar sobre vidrio hasta uno de zapatero remendón. Tiene allí un mueble con 50 cajas con microcircuitos, una munición de tornillos que parecen infinitos, piezas electrónicas como chip
y hasta una bicicleta abandonada por el miedo a ser atropellado. El científico usa taladros como para atornillar muebles de madera, una cortadora eléctrica, una sierra circular, un torno. Le faltaba un cincel neumático para romper el suelo de concreto y ya se lo compró. El doctor Paz no se ha propuesto destruir su casa aún. Estamos leyendo de Julio Villanueva Chan, El doctor antioxidante, la historia del científico Asael Paz Aliaga. Ermitaño precoz, desde los 11 años, el chico de las raspadillas fue armando un taller de metal y madera para encerrarse. Cuando su madre lo llamaba a almorzar, él estaba en su taller. Cuando trabajó en el Instituto de Investigaciones Científicas de Caracas, a la 1 de la mañana, alguien le tocaba una ventanita para recordarle la hora. Vivía casi todo el tiempo allí, hasta que una mañana mi esposa me dijo: yo no tengo marido, hasta acá llegamos, mi amor. Años después, en la Facultad de Medicina en la Universidad de San Agustín, el portero llegaría a las 10 de la noche con un manojo de llaves para advertirle: usted debe hacerse responsable de todo el edificio, doctor. Asael Paz se quedaba de portero. Investigar no es un asunto de horarios, dice, es una forma de vida. Si tuviera que elegir un error, fue no preocuparse más de su familia por dedicarse tanto a investigar. He vivido años convencido de que era autosuficiente, dice, pero su laboratorio es un trabajo en equipo para servir a la gente. Una reunión de mentes atléticas entre estudiantes y profesores que trabajan bajo su batuta. De mis amigos del colegio, soy el único que sigue trabajando. Cuando se reúne con ellos, le cuentan cómo crecen sus nietos. Él les habla del genoma. Pertenezco a la última generación que tuvo miedo a sus padres y a la primera que tuvo miedo a sus hijos. No cree en consignas de autoayuda, pero vive con la persistencia de quien cree que todo es posible, excepto burlar la muerte. Desde los 50 años padece el síndrome de Meniere, una laberintitis que no le permite oír por su oreja izquierda y lo obliga a conservar el equilibrio con la vista y su oído derecho. Se compró una máquina caminadora y la abandonó a los 3 días, pero se ha propuesto andar las 20 calles entre su casa y la universidad como quien piensa un tratamiento contra la anemia mientras come una manzana. Cada manzana son 20 minutos más de vida, dice empuñando una. Si ibas a morir a las 3:40, ahora vas a morir a las 4 de la tarde. Al final de sus conferencias, dice que la fruta prohibida nos puede salvar la vida junto a lentejas y lechugas, una dieta que debería masticar cualquier mortal. Militante del jengibre, la cúrcuma y el brócoli como antioxidantes naturales, no cree en el mandamiento de beber 2,5 litros de agua al día, ni en el credo vegano, ni en el exceso de publicidad de los antioxidantes, sin seguir una dieta de ejercicio físico. Sin gimnasia, sin sudor, sin movimiento, el cuerpo no los absorbe, sentencia el chico que encendió el hielo en una raspadilla. Diría Asael Paz que si hay un olor rancio es el de la oxidación. La oxidación no es solo evidencia de lo pasado, lo caduco, lo envejecido. Si compras un cerdo y te olvidas de guardarlo en la nevera, al día siguiente suelta un olor rancio, dice. Quiere decir que se oxidó. Todas las enfermedades del planeta atraviesan una oxidación. No es gratuito el boom de antioxidantes en todos los supermercados del mundo. Un incansable Paz se preguntaba por qué no tenemos una prueba que, así como medimos el colesterol, la glucosa o la hemoglobina, midiera, por ejemplo, el envejecimiento de un riñón. La Organización Mundial de la Salud considera que la vejez es una enfermedad, dice Paz, y la vejez es oxidación. Asael Paz ha creado un test para detectar el nivel de oxidación a través de una gota de sangre. Solo hay que extraerse una del dedo y añadirla en un pocillo que nos revelará 3 minutos después si estamos bien o mal. El doctor lo explica. Si un chico de 25 años pasa el test y con él descubre que está oxidado, significa que no se está alimentando bien, que no lleva una vida saludable. Pronto se enfermará de algo que aún no sabemos.
dice como un detective de la medicina. El test, al tener una utilidad preventiva, delata nuestro estado de salud, que si estuviera mal exigiría un tratamiento para cambiar de estilo de vida. El científico que fundó su primer laboratorio en su baño de visitas ha trabajado un prototipo de prueba de oxidación que solo costaría 10 soles. El objetivo no es que digan que yo lo descubrí, dice, preparándose para la siguiente etapa del test, que es demostrar su eficacia en pruebas con seres humanos. Se trata de que cualquier persona lo encuentre barato en una farmacia. Eso me bastaría para morir feliz. Dice Paz que las células deciden qué comer y qué no, y que cuando magnesio, zinc y colágeno llegan hasta su puerta, es la célula quien decide si abre la boca o no. Si una célula está enferma y consumimos más antioxidantes, a la célula no le da gana de comerlos y seguirá enferma. Tenemos que engañarla, dice Paz, como cuando fingimos un avioncito con una cuchara para darle a un niño de comer. El avioncito consiste en hacer ejercicio físico para estimular el metabolismo, elevar la temperatura del cuerpo para que las células recuperen su apetito. En el principio fue el hielo, recuerda el chico de las raspadillas. El apocalipsis sería renunciar a derretirnos en sudor. Bien, hemos disfrutado de la historia, del perfil, bueno, de este breve perfil del doctor antioxidante escrito por el cronista Julio Villanueva Chan, uno de los personajes de este formidable libro que les mostraba, No se nace en vano al pie de un volcán. ¿No? Son 5 historias, hemos querido compartir hoy una de ellas con ustedes, porque creemos relevante compartir estas historias de personajes arequipeños que sin duda han trascendido, trascienden y lo seguirán haciendo seguro en el futuro. Agradecer a la Universidad Continental que ha hecho posible la publicación de este libro, de esta colección, que es una caja de cuadernos con historias formidables. Nos encontramos pronto.